Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 18, donde dice: Comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Comienza diciendo este versículo que comenzaron luego a saludarle. Notamos aquí cómo estaban imitando el protocolo de recepción de un rey en aquellos tiempos, ya que los soldados comenzaron a saludarle, y uno a uno estaban pasando los soldados delante de Jesús, y lo hacían para saludarle, pero lo hacían burlescamente, confiriéndole honores reales como Rey de los judíos. Por otro lado, causa un profundo impacto que el Rey de Reyes y Señor de Señores, consciente en una afrenta semejante, estaba guardando silencio ante aquel atropello, ya que era la hora de las tinieblas y, como tal, el príncipe del poder del aire actuaba contra quien es luz verdadera. El rugido del infierno se deja oír en el desprecio a quien iba a derrotar, es decir, a Satanás sobre la cruz. Y cabe hacer algunas preguntas, como por ejemplo: ¿lo sabía esto el tentador? Otra pregunta: ¿estaba seguro de que la obra del Salvador traería la derrota espiritual? Y otra pregunta: ¿era conocedor de que en la cruz iba a ser expuesto en unión de todas sus fuerzas de maldad a pública exhibición? Y otra pregunta más: ¿estaría convencido de que el acta de los decretos contraria al hombre iba a ser definitivamente puesta sobre el Redentor y que el mordiente de la muerte, es decir, la eterna separación de hombre y Dios, quedaría anulada para quien creyese? Note que no se puede responder a esta y a otras muchas preguntas, tan solo atisbar una posible respuesta en las palabras del apóstol Pablo, quien, hablando de la sabiduría de Dios, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 8. Sigue diciendo este versículo: «Salve, Rey de los judíos». El saludo expresado de modo en que Marcos lo traslada corresponde al modo latino que era tributado a los emperadores, como por ejemplo Ave César Victor Imperator. Como si se tratase de un emperador, le rendían la burla de una pleitesía inexistente dirigiéndose a él como Rey de los judíos. Por otro lado, el uso del vocativo rey, modo propio de referirse a quien tiene derecho real, es una nota de la sensibilidad del escritor ante los matices más delicados del modismo griego, ya que esta forma de saludar de los soldados ponía de manifiesto el desprecio más absoluto que mostraba hacia los judíos, tratando con burla a quien consideraban ellos que era realmente su rey. Y una vez más, el testimonio de los malvados concuerda con la realidad de lo que era Jesús, que era realmente Rey de los judíos. Continuar con el versículo 19, donde dice: «Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias». Comienza este versículo diciendo: «y le golpeaban en la cabeza con una caña». Un rey que recibía honores reales solía ir vestido con ropa propia de su rango, y portaba además en su mano el cetro de autoridad, ya que según el relato de Mateo,
habían puesto en la mano de Jesús una caña, burlesco cetro, para mofarse del rey. Mateo capítulo 27 y versículo 29. Pero con toda seguridad los soldados, uno a uno, al pasar delante de Jesús, burlándose de él, cumplido el trámite de la burla, se atrevían sin respeto a tomar la caña de la mano del Señor y golpearle con ella en la cabeza. Debe también de considerarse el sufrimiento que esto le estaba produciendo, cuando cada golpe hacía que las espinas de la corona penetraran en la cabeza del Señor y, con toda seguridad, harían que finos hilillos de sangre corriesen de su cabeza. Sigue diciendo este versículo: y le escupían. Una de las manifestaciones de sumisión delante de un rey era que los súbditos le jurasen lealtad besando respetuosamente su mano. Pero el contraste es evidente, ya que los soldados romanos, en lugar de besar las manos, escupían sobre él. Y esa era una de las más bajas manifestaciones de crueldad y también de desprecio. Lo que los judíos habían hecho antes, por ejemplo en Marcos capítulo 14 versículo 65, son ahora los gentiles quienes lo secundan. La soldadesca escupía sobre el bendito y adorable Salvador. Y note, qué violento pecado, la criatura escupiendo sobre el Creador. Es por eso que el salmista exhorta a todos a honrar al Hijo. Salmo capítulo 2 y versículo 12. Y no solo como sumisión, sino como manifestación de amor y de aceptación respetuosa. El salmista dice que se enciende pronto su ira, y aquellos impíos no besaban al Hijo, sino que escupían sobre él, mostrándole el mayor de los desprecios y la mayor de las infamias. Un día comparecerán ante él, cuando su ira sea inflamada, y no puede ser ya resuelta porque no habrá tiempo ni tampoco oportunidad. Sigue diciendo este versículo: y puestos de rodillas le hacían reverencias. Al emperador romano se le rendía adoración como si fuese un dios, arrodillándose delante de él. Y ahora aquí los soldados se burlaban del Creador en una genuflexión impía y deshonrosa, ya que el imperfecto de los verbos que Marcos usa en el relato aluden a abusos indignantes reiteradamente cometidos. Y note que aquello era un espectáculo revestido del mayor sadismo imaginable. Y por otro lado, por el relato según Juan, sabemos que, además de la corona de espinas, los salivazos, los golpes con la caña, hubo también bofetadas. Juan capítulo 19 versículo 3 dice: y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿dónde estaba Pilato mientras ocurría todo esto? Seguramente que él estaba descansando en algún lugar de su residencia oficial y no tenía en cuenta lo que estaban haciendo con el reo, porque al fin y al cabo era un judío y además acusado por envidia por los líderes de su nación, con un oscuro propósito que seguramente el mismo gobernador no terminaba de entender. Es por eso que contemplar un espectáculo semejante como el descrito por Marcos impacta de tal manera que el mejor comentario a todo esto es el silencio, dejando fluir solamente el poder de la palabra en la mente y en el corazón del oyente. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura
y le pusieron sus propios vestidos. Comienza diciendo este versículo que después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. El Señor fue despojado de las ropas con que le habían vestido. Y note cómo aquí el verbo que Marco usa expresa la idea de vestir, es decir, quitar la ropa. Es por eso que el redactor dice que le quitaron la púrpura, esto es, la ropa de ese color que le habían puesto anteriormente. Continúa diciendo este versículo, y le pusieron sus propios vestidos. Note cómo una vez retirada la ropa de burla, le vistieron sus propias ropas, con las que iba a caminar hasta el lugar de la crucifixión. Entonces, ¿y la corona de espinas? ¿También le fue quitada? Es lo más probable que así fuese porque debieron de haber despojado a Jesús de todo aquello que sirvió para escarnecerle, y note que por otro lado, hasta el siglo XII no aparecen imágenes de crucifixión con la corona de espinas. Sigue diciendo este versículo, y le pusieron sus propios vestidos. El Señor fue llevado fuera, esto es, sacado del pretorio, para iniciar el recorrido hasta el lugar que habían establecido para que fuese crucificado. Por tanto, sería necesario aquí acudir nuevamente al Evangelio de Juan, para completar lo que realmente ocurrió. Y según este Pilato, salió a la multitud agolpada frente al pretorio, sin duda con el propósito de presentarles a un hombre desfigurado por los golpes y que difícilmente se sostenía en pie, debido a la brutal paliza que le había sido administrada. Y según Juan, el Señor llevaba las ropas de burla y la corona de espinas. Note que la imagen del Señor debería ser terriblemente impactante, ya que su paso debía de ser vacilante, con el rostro tumefacto por los golpes y con la cabeza coronada de espinas que sangraban sobre su frente y sobre su rostro, y bajo el manto de grana que cubría su cuerpo desnudo podían apreciarse algo del efecto de los golpes recibidos en el pretorio. Ensangrentado, destrozado humanamente, hablando es presentado a la gente con aquella frase de Pilato, cuando dice, en Juan capítulo 19, versículo 5, «He aquí el hombre». Por otro lado, nadie podía quedar impasible ante semejante escena de sufrimiento y maltrato, sobre todo cuando aquel que era presentado de ese modo no era sino el benefactor de centenares de personas en toda la nación, ya que era el que había sanado leprosos, dado vista a ciegos y en los últimos días resucitado a Lázaro, sin dejar de enseñar a todos el sentido de lo que Dios decía en su palabra. Pero note que allí estaban personas cuyas mentes y también sensibilidad habían sido cauterizados por el pecado. Sociedad miserable, moralmente hablando, que lo hacía descender a un nivel de crueldad más allá de lo más feroces de los animales. Y note cómo la palabra con que Pilato presentó a Jesús alcanza aquí un sentido irónico, ya que, según ellos, Jesús ya no merecía ni el calificativo de hombre por la situación en que lo habían puesto. Lo acusaban de sedicioso y de autoproclamarse rey de los judíos, pero nadie de sus súbditos había movido ni siquiera una mano para ayudarle. Y de este modo, si era inocente, porque no podía probarse culpa alguna en contra de él, digna de muerte, y era inofensivo, es decir, no representaba problema alguno. Entonces, ¿por qué no ponerle en libertad?
¿no había sido suficiente castigo por lo que aquellos consideraban un delito? Las palabras del gobernador revisten un patético llamado a la cordura, como si le dijese: ¿hace falta algo más contra él? Yo no encontré delito alguno que justificase lo hecho. ¿No habéis tenido bastante cuando yo, en contra de toda ética y justicia, he dado satisfacción a vuestras pasiones y cumplido vuestro odio envidioso en contra de él? Los judíos, especialmente aquellos vengativos, impíos, perversos y miserables líderes religiosos de la nación, se dieron cuenta de la maniobra de Pilato e insistieron a gritos, pidiendo que fuese crucificado. Juan capítulo 19 y versículo 6. El gobernador estaba fuera de sí y dijo quiénes pedían la crucifixión de Jesús. Dice el Evangelio de Juan: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Juan capítulo 19 versículo 6. El gobernador sabía muy bien que aquellos hijos del diablo, como Jesús le había llamado, siguiendo los dictados de su padre espiritual, que es homicida, no podían crucificarle sin que él diese la orden para hacerlo. También sabía que no debía de hacer aquello, pero, sin embargo, temía a los judíos, por lo que éstos pudieran hacer que afectase a su carrera política. Y por otro lado, los principales sacerdotes y los ancianos saben bien del miedo del gobernador. Es por eso que, envalentonados más por esto, proponen una acusación bien elaborada, no tanto política como religiosa, cuando dice en Juan capítulo 19 versículo 7: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. El maestro era acusado de blasfemo y, según la ley, digno de muerte. Levíticos capítulo 24 y versículo 16 dice: el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Pero note que, sin embargo, las señales mesiánicas hechas durante los 3 años de ministerio público ponían de manifiesto que era el Mesías enviado, es decir, el Hijo del Altísimo, pero volviendo sutilmente el sentido del título, lo usan para presentarlo como digno de muerte por blasfemo, ya que aquella afirmación de Pilato de no encontrar delito alguno en Jesús ante Roma podía presentar una acusación, formar en contra de él, de haber dejado en libertad a uno que se autoproclamaba rey de los judíos y que con ello se oponía legalmente al César. Aquella idea lo llenaba de miedo a Pilato, porque ser enemigo del emperador era una grave acusación. El gobernador podía ser acusado ante el emperador de ser tolerante con quien estaba incurso en un delito de sedición, probado por el testimonio de los acusadores, y no cabe duda que aquellas palabras debieron de levantar la ira de Pilato contra los que, manipulando al pueblo, le llevaban a pedir la crucifixión del Señor, ya que él era un hombre que conocía bien la forma de actuar de los líderes religiosos, ya que eran unos mentirosos que no sentían afecto digno por Roma, ni tampoco por su emperador, que también eran desleales a los intereses del imperio. Cuando podían, eran unos hipócritas, despreciables, pero al final habían ganado la contienda, acorralando al gobernador, que ya no tenía más opción que sentenciar lo que ellos le estaban pidiendo. Y es por eso que la hora para ejecutar la pena de muerte había llegado, en el lugar destinado a la máxima autoridad del orden civil y militar de Roma,
se sentó Pilato y lo hizo para dictar sentencia definitiva en contra de Jesús. Juan capítulo 19 y versículo 13. Por tanto, él manda traerlo a Jesús ante él, que como reo debía de escuchar en pie la sentencia que el Tribunal Superior de Roma en Israel iba a pronunciar. Note cómo Pilato iba a ser infiel con la justicia. Además, iba a deshonrar los más nobles preceptos que la ley le imponía como juez, pero en su miserable situación iba a aprovechar para herir cuanto le fuese posible a los judíos, atacándoles en lo más profundo de su sensibilidad nacional. Al presentar como la ley romana establecía al reo delante de todos, no habló del hombre, sino que lo hizo diciendo a toda la multitud: «He aquí vuestro rey». Juan capítulo 19, versículo 14. Note cómo estaba ofreciendo en lo más profundo a quienes, subyugados por Roma, tenían delante de ellos a su rey, que iba a ser muerto por el poder romano. Ahora bien, ¿era ese el último intento de Pilato para librar a Jesús? Y también, ¿cómo iba el pueblo judío a pedir que su propio rey fuese crucificado? Note cómo aquel hombre mal sabía la perversidad moral de los judíos que afirmaron anteriormente su lealtad al emperador romano con un sonoro expresivo: «No tenemos más rey que César». Juan capítulo 19, versículo 15. Es por eso que ya no había ninguna solución sobre sentenciar a Jesús a muerte y ejecutar la pena capital impuesta con la crucifixión del Señor. Y también es interesante notar que Juan dice que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. No en el sentido de que fuesen los judíos quienes ejecutasen la sentencia, sino como responsables máximos de aquel crimen. Los romanos, por tanto, llevarían a cabo la pena, pero los judíos eran los responsables máximos de aquel hecho. Es por eso que Jesús era entregado a sus deseos, a sus insidias, a sus mentiras y a su voluntad criminal, ya que la envidia había triunfado sobre el derecho y la mentira sobre la verdad, como correspondía a la hora de las tinieblas, que había llegado ya. Y es verdad que el Señor fue declarado inocente por la justicia humana, aunque luego, en contra de esa misma justicia, fue entregado a muerte y muerte de cruz. El castigo judicial sobre él fue un castigo sustitutorio por nuestros pecados. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: «El castigo de nuestra paz fue sobre él». Sorprendentemente y contra toda lógica humana, Jesús era el Rey, que sufría por los pecados del pueblo, sin que esto suponga merma alguna en su condición futura de Rey de Reyes y Señor de Señores, quien vendrá y lo hará para reinar con esplendor y gloria, de modo que se asombrarán con su majestad y poder. Y note que en aquel día todos tendrán que doblar sus rodillas y declarar que Él es el Señor. Filipenses capítulo 2 y versículo 11. Incluidos quienes, mofándose de Él, doblaban sus rodillas burlescamente. Pero note también que también lo harán quienes, sabiendo que era rey enviado por Dios, lo repudiaron, entregándolo a los gentiles para que lo declarasen reo de muerte y lo crucificasen. Nadie quedará libre de comparecer ante él, y en ese día de juicio de todos ante el trono blanco de Dios, la condenación de muchos será más llevadera que la de quienes con saña le condenaron a morir. Ahora bien,
Podrá decir alguno, ¿acaso no era esto la consecuencia del cumplimiento profético? ¿No había sido determinada su muerte como cordero dispuesto para el sacrificio desde la eternidad? Primera de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Sin duda todo iba conforme a lo establecido para la salvación del mundo, pero, y note esto, la responsabilidad penal de quienes participaron en la entrega, juicio y muerte del Hijo de Dios no disminuye un ápice como había dicho Jesús para Judas. Mateo capítulo 26 versículo 24 dice: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». También los soldados del pretorio, encargados de la ejecución, eran 4. Juan capítulo 19 y versículo 23. Además, estaban a las órdenes de un centurión, como muestran los versículos 39 al 44. Y la distancia que había desde el pretorio hasta el lugar de la crucifixión varía según la ubicación que se dé para el Calvario, pero en todo caso no pasaría de unos 500 a 800 metros, y no es posible determinar hoy, en la construcción actual de la ciudad, las calles por donde pasó Jesús, camino del Gólgota, ruta a la que se le llama en el día de hoy la Vía Dolorosa. Y voy concluyendo con esto. Así se burlaron de él, pero cuando llevaba sus propios vestidos, como dice el versículo 20, sino vestidos ajenos, para darnos sin embargo a entender que no sufría por sus propios pecados, sino que sufría por los nuestros. El crimen era nuestro, pero la vergüenza era suya. Quienes doblan la rodilla ante Cristo, pero no inclinan ante Él el corazón, le están haciendo la misma afrenta que aquellos soldados también le hicieron. Amigo y amiga oyente, Él, Jesucristo, no tenía ni tiene pecado. Sin embargo, precisamente por esto es que Él dio su vida por ti y por mí, para que ahora tú puedas inclinar tu corazón hacia Jesús y recibirle en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite esta oración para recibir a Jesucristo en tu corazón y di: Señor Jesús, creo que tú eres el Cordero de Dios, que dio su vida por mis pecados y por mis delitos, los cuales yo ahora me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón y te recibo a ti como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.